erosion and loss of product cannot be tolerated. But Garlock, the industry leader in sealing products, realizes this and responds. Responds with mechanical seals. The solution to these problems and more. Mechanical seals uniquely designed to eliminate leakage, offering convenience and cost-saving benefits in many areas. Mechanical seals cut down on pollution, ensure worker safety, reduce maintenance and house cleaning costs, and stop valuable product from going down the drain. But the benefits don't stop there. Mechanical seals dramatically improve the life of bearings. Mechanical seals create less Creo que eso es friction. como en Pero tubería. ese es de tubería. Sí. Sí. No, pero dejemos así. No, voy a buscarlo igual, pero no sirve. Bueno, entonces yo les muestro aquí un poquito de los sellos. Entonces, les decía que los sellos a nivel industrial, aquí podemos ver los sellos primarios, lo que explicaba un poco Andrés, que son los tipos de sello, las características de los sellos de zapata mecánica, que son estos que están aquí, que básicamente están soldados, es compatible con paredes soldadas y remanchadas, disponibles para sello secundario. Vean que es lo que está sombreado en azul, que es como la especie de lo que va deslizándose en la pared del tanque, y este mecanismo creo que es el que los hace el movimiento para que baje, ascienda y suba. Y tiene un sello, una zapata mecánica, que es justamente lo que para evitar que siga rodando por toda la pared del tubo. Esta es la pared del tanque y justamente este es el techo. Entonces es un mecanismo que está ensamblado en el techo y ensamblado en la pared del tanque. Y lo que hace es el movimiento que veíamos deslizándose sobre la pared del techo. Bueno, aquí hay más especificaciones de ese sello primario. Aquí vemos otra que está ensamblado al techo y ensamblado a la pared. Entonces el movimiento debe ser un movimiento justamente que se lo da este mecanismo que está aquí punteado, de subir y bajar el techo del tanque. Aquí hay un sello secundario también, que es justamente el backup. Si el primario no funciona, bueno, al menos tenemos ese sello secundario. Y justamente está ubicado en la parte como superior de la estructura de sello. Y básicamente también puede tener otros tipos de materiales, otro tipo de ensamblaje, puede ser también metálico, puede ser de materiales metálicos y no metálicos. Esta empresa ofrece el servicio de instalación con tanque en servicio, o sea que puede trabajar aún teniendo líquido ya dentro del tanque. Hay otro tipo de sello, el Selkin, o sea, cada empresa tiene su patente del sello que vende. Entonces, en otras empresas se llamará Selkin, en otras se llamará, no sé, dragón rojo, sello negro, o sea, cada empresa tiene su patente. Y esto es como si lo viéramos de perfil. Entonces tomáramos una foto transversal o picaríamos aquí transversalmente ese sello, y lo que veríamos es el sello primario, que es el que está justamente ensamblando el tanque y tiene la conexión con la pared del tanque, el sello secundario que está aquí, el puntón, que es justamente el tipo de techo que vamos a utilizar, y cuáles son los mecanismos de cada uno de estos equipos. Entonces, el sello, cuando hablábamos aquí no está, pero cuando Andrés hablaba de
de los sellos líquidos. Entonces, estos son los distintos tipos de sello. Vean que justamente el mecanismo de acción es hacer como deslizar esa parte que va adherida a la pared del tanque junto con lo que mueve, que está adherido al techo. Entonces podemos tener varios tipos de ensamblaje de este tipo de techos, de sellos, perdón. Aquí vemos otra vez el mecanismo que les mostraba de la empresa anterior, que es lo que hace el sello primario y la contingencia que cubriría entonces el sello secundario. Varios tipos, con zapata mecánica, sellos con zapata mecánica, esto es la zapata mecánica. Cuando el sello no es zapata mecánica, sino es como una especie de tubo que está lleno de un líquido. Entonces vean que aquí, a diferencia de este, que era una zapata mecánica, aquí vamos a tener es un tubo que va a estar como bordeando el techo y va a tener contacto con el tanque, y lo que vamos a tener aquí es líquido. Entonces ese es un sello primario líquido. Aquí lo vemos, pero aquí ya no es líquido, sino una especie de espuma, o como decía Andrés, una especie de espuma contenido dentro de un tubo, que me imagino que es de elástico, porque no va a ser de metal, obviamente, no tiene ninguna función. Era de polímero. Ajá, de polímero, de un polímero que recubre justamente el anillo del tanque y une lo que sería el techo con la superficie del tanque. Entonces aquí vemos también otra configuración, otro tipo de configuración de sello primario. Aquí ya están los sellos secundarios, cómo son los tipos de sellos secundarios, que es como una especie de goma, un polímero, que hace las veces de, si falla el sello primario, entonces yo tendría este backup o este respaldo para evitar que los líquidos se me salgan de mi tanque. Otra vez, la zapata mecánica, el sello primario con líquido y el sello con vapor mounted, que no sé si tú lo nombraste, no sé. Sí, es como un vapor montado sobre la zapata entre el techo Okay. y el... Bueno, me imagino que eso activa el movimiento, o no sé, o se expande el gas, el vapor. Y aquí otra configuración de sello, zapatas mecánicas. O sea, como ven, hay cualquier tipo de configuración y las empresas les tratarán de vender la configuración y vean que lo que conecta sería esta sección roja, que sería lo que desliza sobre la pared del tanque. Entonces, es la configuración de cada una de las zapatas o los sellos con zapata mecánica. Para la semana que viene, el próximo grupo que exponga, o la persona que exponga, va a hablar de los accesorios que lleva el tanque. Entonces, ¿cuáles son los accesorios? Las válvulas. O sea, ese tanque debe tener una válvula que evite las llamas. Tiene que tener una válvula de alivio. ¿Cuáles son las válvulas de alivio que podemos ver? ¿Cuáles son las válvulas que se manejan? O sea, todos los accesorios operativos de el sistema de drenaje, cómo es el sistema de drenaje de los tanques, cómo deberían ser. Este es para techo flotante, en el caso que tengo techo flotante. Entonces, Alejandro, ¿tú tienes que exponer? Sí, ¿no? Sí, señora. Bueno, entonces a ti te tocaría los accesorios para los techos. Entonces ya por esta página te puedes guiar, Diorca, por la que mostró también
Andrés, también te podrías guiar. Y hoy vamos a seguir con lo que sería el cálculo, en este caso, del espesor de la pared. ¿Se acuerdan que hace 2 semanas habíamos visto unas fórmulas para el cálculo del espesor de pared y habíamos hablado que había primero que calcular el espesor de pared del primer anillo y después habían unas condiciones para el cálculo del segundo anillo y básicamente eran cuestiones de diseño. En este caso vamos a trabajar para un tanque de almacenamiento de crudo en unidades del sistema métrico internacional, es decir, MKS, y para saber cómo utilizar las ecuaciones que vimos hace 2 semanas. Entonces, si quieren lo hacen, alguien que comparta su pantalla y lo hacemos, o cómo quieren hacerlo. Yo, Andrés. o no sé, Alejandro dijo algo. No, no dijo nada. Bueno, yo lo hago. Bueno, Dale entonces, tú, Andrés. ya les voy a compartir el archivo para que copien los datos y los demás vayan haciéndolo a la par de Andrés para no perderse. Lo voy a subir al aula virtual. Ese es cálculo de diámetro y espesor de tubería. Pero voy a poner otro para que no se confunda con ese. Entonces, esta sería nuestra actividad número... No llevo la cuenta. Yo creo que ya el quinto, profe. Sí, yo creo también. Bueno, vamos a ponerle 4 porque no... Y la presentación. ¿Qué cosa? Vamos a ver si me deja subir el PDF, el PPT. Porque a veces... les voy a abrir una carpeta porque me avisó soporte técnico que ya no soporta... El aula virtual ya no soporta más su capacidad para subir más cositas. Entonces, yo voy a empezar a crear carpeta en el Drive para que ustedes puedan subir las actividades y todo lo que estamos haciendo. Porque ya me dijo soporte que ya el aula virtual no soporta más archivos. Porque hay gente también, o sea, yo entiendo, pero él tiene un límite, o sea, tú no puedes subir archivos. Sí, subió el PPT. Pues estuve Tú hablando no con puedes subir ella archivos de... y pues yo envié un Alejandro. correo a la universidad especificando pues de la información y eso, ¿sí? Y pues la universidad me estaba Alejandro, ¿sí diciendo dice que que no, lo que tenía escuchan? que tener todos los datos amarrados, que tenía que tener... Alejo, tienes que... el audio activado. Ah, coño, perdón. Le hubiera estado interesante el chisme. Exacto. Ah, No, perdón. mentira. Sí, son chismos. Uy, qué ¿Y chismoso. con quién estabas hablando, Alejandro? Con ¿Tú estás en Camila. encuentro? Con Camila. Bueno, ya ¿Conmigo? se los compartí. No sabía. ¿Te está mandando un audio de WhatsApp? No sabía. Bueno, ya ahí tiene el chisme. Ya le subí el PPT para que puedas descargarlo, Andrés, y copiar los datos en una hoja Excel. Sí, ya los estoy viendo. Son los que dicen datos para el cálculo de espesor del tanque, ¿sí? Sí. Sí, señor.
Entonces tenemos el diámetro del tanque, que ya nos los dan, que es 20 metros. Imagínense un tanque de 20 metros, es como, bueno, ustedes no sabían la historia de las direcciones en Bogotá. Por ejemplo, cuando uno dice, yo vivo en la carrera séptima A con 14623, esa es mi dirección. ¿Qué quiere decir eso? Que yo estoy con el segundo número, 146. Estoy de la calle 146, 23 metros. ¿Sabían eso? No. No, profe, Sí. estás más enterada que nosotros. Eso es lo que lugar significa. Eso es lo que significa el segundo número, que yo estoy sobre la carrera séptima A, pero el otro número, que es número 146, 23, es que estoy 23 metros de la 146. Entonces, bueno, aunque no siempre es así, porque yo ahorita estoy viendo si yo, oye, pero no estoy a 20 metros de la 146 pensándolo bien. A lo mejor inicialmente, cuando se construyó el edificio, sí estaba un poquito, pero la entrada quedó más cerca de la 146. Entonces, no es una buena medida entonces. Vamos a tomar otra medida. 20 metros. 20 metros, ¿a qué medida les puede parecer más cercano? Algo que mida 20 metros. Por ejemplo, el piso de su apartamento, desde la base hasta el techo, debe ser unos 2 metros y 30 centímetros. Sí, O sea, debe ser algo como 2 metros, la altura de los apartamentos. como 10 veces eso. Como 10 veces, es decir, como un edificio de 10 pisos, perdón. Entonces, es un tanque inmenso, inmenso. No, este grupo no fue a Campodina. Cuando fuimos de visita a Campodina, fuimos justamente a la batería de producción, y en la batería de producción habían como 6 tanques de almacenamiento, y eran unos tanques gigantes, muy gigantes. Entonces, imagínense toda la inversión que hay que poner para justamente diseñar las láminas que van a ir, el espesor, el piso, porque no solamente está el piso, por debajo del piso, Alejandro, si también encuentras información de los accesorios que están debajo del piso del tanque. Entonces, por ejemplo, yo tengo que tener una válvula que evite que los fluidos lleguen y depositen o arrastren lo que está en el fondo del pozo, del tanque, porque siempre por decantación los sólidos que están suspendidos van a caer en el fondo. Entonces, si yo introduzco un nuevo fluido dentro de mi tanque, lo que menos me interesaría es que el mismo movimiento de la entrada de los fluidos me haga una remoción de las partículas que están decantando en el tanque, y me contamine aún más lo que yo tengo dentro del tanque. Entonces hay unas válvulas que impiden que justamente el líquido que entra haga esa especie de movimiento y impulse a las partículas que están allí en el fondo del tanque a contaminarse o a mezclarse con el líquido que está dentro del tanque. Entonces tienen que haber unas válvulas de limpieza de esas partículas que caen en el fondo del pozo, del tanque, otra vez con el pozo, del tanque. Listo, profe. El fluido, perdón, me equivoqué, el fluido no es agua, el fluido es crudo. Para que lo borren ahí dentro de los datos. Y vas a copiar las dos fórmulas que están allí. Ay, profe, lo tengo acá en el iPad. Bueno, está bien.
Entonces, esas fórmulas que están ahí, habíamos visto unas que estaban en sistema inglés y habían unas que estaban en sistema internacional. Entonces, vamos a usar las del sistema internacional, que son esas dos fórmulas. Ay, ¿por qué se puso? Ah. Toca una por una. No lo hubiese desactivado una, porque estaban las dos activadas. Mm. Bueno, entonces el TD y el TT. El TD era el espesor de diseño mínimo y el TT era el espesor que nos indicaba la prueba hidrostática. Entonces, todos saben, bueno, Alejandro no porque no ha visto transporte, pero los que sí han visto transporte, saben que la prueba hidrostática, o si lo vimos aquí sí lo vimos, sí. Alejandro, ¿sabes qué es una prueba hidrostática? No me acuerdo. No te acuerdas, ¿cómo que no? Mm. La prueba hidrostática era que, bueno, lo hacíamos con tubería. Era llenar la tubería con De líquido, agua. en este Sí, sí, ya caso me agua, acordé, sí, y sí. ver cuál era la presión máxima de operación que Sí, soportaba se la tubería. si se baja la presión era porque había una fuga en la línea. Algo así. Exacto. Entonces, aquí no es una tubería, aquí es un tanque. Entonces, pero no se le hace al tanque, se le hace al espesor, al espesor, al material. Hay que someterlo a pruebas. Y una de las pruebas es la prueba hidrostática. Entonces, primero tenemos el cálculo de el espesor mínimo de diseño y va a ser igual a la fórmula que tienen allí, que es 4.9, que es una conversión, me imagino, por el diámetro. Y eso a su vez multiplicado por el h, que es la altura, menos 0.3, y por la gravedad específica, o la densidad relativa, gravedad específica, o densidad relativa, como quieran. Y todo eso, lo cierro. sí, tiene que ir dividido entre el esfuerzo de diseño, que fue 160 megapascal, se calculó en 160 megapascal. Más el coeficiente de corrosión, y nos da 5,57 milímetros. Ahora calculemos el TT. Sí, todo. Entre el esfuerzo de la prueba hidrostática, que nos dio un poquito mayor. Profe, pero ahí el 0.16 está en centímetros. Ah. Entonces hay que cambiarlo. Da 5.41.
Esas son las pequeñas cositas que hay que estar pendientes ¿Eso en de qué? las ¿A qué unidades a qué lo pasaron? a metro. ¿De centímetro a metro? ¿Y por qué da tan...? No, o sea, ya ella te dio el resultado llevándolo a metro, o sea, te dio el resultado de espesor, pero es 0.16 centímetros, llévalo a metro. Ah, ¿cómo era la conversión? Pues, No te lo puedo creer. no, dividido ¿qué? Dividido 1000. De, Sí, no, agrégale dos ceros. Dividido 1000, ¿no? No me acuerdo. 1 metro son 100 Qué horror. centímetros. Ay, profe, todos somos humanos. Profe, dime cuánto es. No, yo no te voy a decir. Compañeros, colaboren con la causa. La voy a buscar. Porque Tienes que dividir en 100. 1 metro son 100 centímetros. Gracias. Ah, no, este no. Ya, profe. ¿Ya? Sí. Bueno, entonces nos da 5.32 y 5.41. Entonces, ¿qué diámetro? Si en el mercado no hay 5.41 ni hay 5.32. En el mercado lo que hay es 6 milímetros de espesor, 7 milímetros de espesor, 5 milímetros de espesor. Entonces, ¿cuál escogerían? No hay una tablita para eso. No, no hay una tablita. ¿Por qué dan tan parecido? Ah, bueno, es que el coeficiente de corrosión es mínimo. 0,016. ¿0,016 seguro? Déjame revisar porque estoy viendo que da muy chiquito. Da 1.6 milímetros. Andrés, Dime, es 1.6 milímetros. ¿dónde? El coeficiente de corrosión. ¿Este? Ah, es que el primero daba en centímetros y el segundo... Ah, hay que llevarlos a milímetros. Sorry. Y sí hay que llevarlos a milímetros. ¿Cuál es, profe? El coeficiente de corrosión. No lo lleven a metros, sino a milímetros, porque esto que está aquí, el primer término, que es 4.9 por diámetro por H por menos 0.3 por G entre SD, ese 4.9 es para llevar todo eso a milímetros. Y el coeficiente de corrosión, entonces tiene que dar en milímetros. Dudaste, ¿no? Vi que dudaste. Entonces, el espesor de diseño mínimo nos cambió. Ahora nos da 7. Y el de prueba hidrostática, 5.32. ¿Por qué? Porque el de prueba hidrostática no tiene el coeficiente de corrosión permisible. Y hay que añadirle. Entonces, ¿cuál utilizarían? ¿7 o 8? 7, ¿no? ¿Todos creerían que 7? No, yo usaría 8. Bueno, yo. ¿Por qué? Porque así tendría como un backup, un respaldo de casi 1 milímetro si
alguno de los cálculos presenta, no sé, alguna alteración. Entonces yo tendría el respaldo de que yo puse casi 1 milímetro más de espesor para asegurarme efectivamente que estoy trabajando sobre seguro. Ese es para el primer anillo. Ahora tenemos que hacer el cálculo para el segundo anillo. Entonces, ¿el segundo anillo debe ser de mayor espesor o de menor espesor? ¿Qué creen ustedes? De menor espesor. De menor espesor, sí, señor. Profe, en la presentación no se ve el diámetro nominal del tanque. ¿Lo puedes confirmar, por favor? Diámetro nominal 20. Es el mismo tanque. Son las mismas características del primer anillo. Lo único que va a cambiar aquí es el nivel. Nivel máximo del diseño. ¿Eso qué es la altura? La altura, sí. Que ya el primer anillo, obviamente ya teníamos que contar toda la altura, ya el segundo anillo no va a estar También, expuesto claro, a la misma altura que el primer anillo. Va a tener. la gravedad específica también cambia. No, dejemos 0,95, es que se me olvidó cambiar allí. Y el fluido es crudo. Si fuera densidad relativa a 1, sería agua, pero no. Ok. Ya. Ajá, entonces. ¿Esto qué era? 4.9 por... Era mejor copiar fórmula. ¿Cómo, profe? Paste. Pegado especial, fórmula. Pero, profe, no me... No. Era... Copy. Y pegado especial. Y poner fórmulas. Ah, bueno. Fracaso total. Creo que es este. No. A ver, empecemos. Este es el diámetro de X por H menos 0.3 por G, que es este. Dividido C de 33. Ay, me falta copiar esto. ¿Sí está bien? Menos 3 por G. Sí, está bien. Y este es 4.9 por el diámetro por la altura dividido de... Ya. Entonces, ¿qué diámetro escogería?
Pues de 6. El de 6. Y acá pongo diámetro. ¿Cómo es que es? ¿Espesor o diámetro? Diámetro que Diámetro seleccionado, espesor de diámetro. A Alejandro se le fue la luz. Ay. Ha estado mal lo de la luz. listo. Seis milímetros y 8 milímetros. Este método que acabamos de hacer se llama el método del cálculo de un pie, que lo vimos la semana pasada. Sí. Y hay otro método que era el método de espesores por método de punto de diseño variable, que lo voy a compartir aquí rapidito pantalla para que lo vean. El que acabamos de hacer y el que vimos la semana pasada. Este fue el que acabamos de hacer, el cálculo de espesor del cuerpo por método de un pie. Entonces utilizamos estas fórmulas que ya nos daban prácticamente todos los datos. Y en sistema inglés usamos en vez de 4.9, 2.6. Pero también hay otro método que es el cálculo de espesores del cuerpo por método de punto de diseño variable. Este método se considera cuando el usuario no especifica el uso del método de un pie. Y además que el tanque tenga un diámetro mayor de 60 metros, teniendo en cuenta que se cumpla la siguiente relación. Entonces, este método no lo vamos a hacer porque la condición es que el diámetro sea mayor a 60 metros. Entonces, pero vean que básicamente es cumplir con una serie de reglas. Entonces, si este factor L, que es un factor que depende del diámetro y del espesor de la pared, el multiplicado por 500 y elevado a 0.5, si ese factor L entre H, que es la máximo nivel de altura que vamos a tolerar en nuestro tanque, es menor o igual a 1000 entre 6, entonces puedo usar este método. Entonces, luego de ese condicional, él nos pone una serie de fórmulas para calcular el diámetro del primer anillo, que ya es una fórmula mucho más extensa que la que teníamos en unidades en sistema internacional, y del espesor de diseño para el primer anillo. Luego, calculamos las condiciones de la prueba hidrostática para cada uno de ellos igual, y luego que calculamos esos espesores, vamos por el cálculo del segundo anillo de condición de diseño de prueba hidrostática. Y igualmente, si esta relación que ellos colocan aquí, que es altura del anillo inferior, entre el radio nominal del tanque por el espesor del anillo inferior, excluyendo la corrosión permisible, usado para el cálculo T2, entonces para calcular T2, por condiciones de prueba hidrostática se puede usar el espesor total de T1, incluyendo la corrosión permisible. Si el valor de la relación es menor o igual que 1,375, entonces yo puedo decir que el espesor del anillo 1 y el espesor del anillo 2 son iguales. Si el valor de esta relación o de esta división es más grande o igual a 2,625, entonces ya tengo que calcular un T de 2A. Es decir, un espesor de segundo anillo usado para calcular el espesor del siguiente anillo.
Entonces el T2 va a ser el espesor mínimo por condiciones de diseño del segundo anillo, descartando cualquier corrosión permisible, y el T2A va a ser el espesor del segundo anillo usado para calcular el espesor del siguiente anillo. Entonces, si no se cumple ni esta condición, si el valor de esta relación entonces nos da más grande que 1,375, pero menor a 2,625, entonces tengo que usar esta fórmula para calcular el espesor 2. Aquí mi gran incógnita, que no sé por qué quedó así con 2A, si me están mandando a calcularlo aquí. Es el espesor del segundo anillo usado para calcular el espesor del siguiente anillo con la corrosión permisible. Ahí no me lo dice. Por eso es que no les digo que hagan porque primero no cumplimos con la condición. El tanque no es mayor a 60 metros, pero está en la norma. Entonces yo lo voy a revisar para ver dónde está el valor de T2A, porque aquí queda como en el aire. Ok, si la relación es tanto, entonces T2 va a ser igual a T2A, pero ¿dónde calculo T2A? Y luego me dicen, bueno, si está entre este número y este número, T2A va a aparecer dentro de la fórmula de cálculo de T2. Pero yo necesito saber quién es T2A. ¿Sí? Entonces vamos a dejar el ejercicio hasta aquí para no complicarles, mientras averiguamos qué quiso decir la norma cuando explicó el método de punto de diseño variable. A ver si la tengo aquí. Es que la norma yo la tengo aquí. Deme 5 segundos para buscar qué es el valor de T2A y si podemos hacer entonces ese método para que lo entreguen. Así, profe. Pero ¿por qué? Reto No, al tenemos anteproyecto y conocimiento. nos vas a poner a Ah, hacer otra bueno, cosa. verdad. Tienen el anteproyecto. Bueno, entonces dejémoslo hasta aquí. Entonces, la semana que viene expone Alejandro. Vamos a ver si consigo otro ejercicio de techo, para cálculo de techo. Y porfía el anteproyecto para subirles esa nota que me está faltando. ¿Sí? Profe, ¿y ahí sería marco teórico algo o solo definir Sí, pero un marco teórico no tan como qué herramientas? extenso. O sea, básicamente como es un tema de dar una respuesta o una solución o una alternativa para lo que sería el transporte de crudo pesado, lo que puede ser de marco teórico son las tecnologías que hay ahorita para disminuir la viscosidad. Entonces eso sería el marco teórico. Mira, hay esta tecnología, hay de nanopartículas, está la de inyección de aceites naturales, aceites vegetales, Profe, que son compatibles con el crudo. Dime. Vale, ¿y profe. qué es el tema? O sea, como tal, ¿qué es el tema? ¿La viscosidad en qué? Es que no recuerdo bien. Es disminuir la viscosidad para facilitar el transporte del crudo que sale del campo Castilla-Chichimene hacia donde va a ser tratado y comercializado, que creo que es la refinería de Barranca Bermeja. Pero Sí. para llegar hasta la refinería tiene que pasar toda una serie de eventos desafortunados. Entre eso le tienen que inyectar, no es diésel, es el otro, que también es caro. Un diluyente, que no me acuerdo ahorita el nombre, sorry. Y ese diluyente es muy caro, entonces pone el costo del transporte de ese crudo muy caro. Acuérdense que lo que pesa mucho en el costo de producción no solamente es el que yo pueda levantar ese crudo y ponerlo en cabezal de pozo, sino que también lo que pesa sobre el costo de producirlo es
cómo yo lo transporto hasta nuestro cliente, que sería en este caso la refinería de Barranca Bermeja. Entonces, el inyectar este diluyente, que no me acuerdo ahorita, uy, lo tengo en la punta de la lengua y nada, este diluyente hace que el costo de transporte sea muy caro. ¿Y qué pasa cuando el costo de transporte es muy caro? Que cuando yo estoy en estos escenarios de precios muy bajos, me resulta antieconómico producir ese Profe, ¿no crudo, es justamente. nafta? Nafta, gracias. Nafta, lo tenía en la punta de la lengua, sí, nafta. Yo decía, es algo como diésel, pero no es diésel, nafta. Entonces, la nafta, una de las cosas que tiene es que es muy volátil, se vaporiza muy rápido y no se puede recuperar, o sea, se recupera muy poca cantidad para volver a hacer el ciclo de inyección. Entonces, es un elemento que deja mucha pérdida, que es muy caro y que aumenta el costo de transporte del crudo. Eso ocurre con Castilla-Chichimene. ¿Que hay alternativas? Sí, hay alternativas. O sea, yo no necesariamente tengo que casarme con la nafta. O sea, hay otros tipos de diluyentes que pueden hacer el mismo efecto de la nafta. Incluso pueden ser de alto reciclaje, como por ejemplo los aceites basados en aceites vegetales que sean compatibles con el crudo, obviamente. ¿Por qué? Porque yo no puedo meter ahí cualquier cosa y que se me vuelva cochocho, entonces pues es peor el remedio que la enfermedad. Que también ha sido un movimiento que ha despertado el que la viscosidad de crudo, ¿por qué es viscoso el crudo? Obviamente porque tiene largas cadenas de hidrocarburo enlazadas. Entonces, si yo trato de romper esas cadenas de hidrocarburo tan grandes y tan pesadas y logro llevarlas a un tamaño de molécula mucho más pequeño, entonces voy a tener una mejor viscosidad justamente para el transporte, que me ayuden a su transporte. Otra puede ser también las emulsiones, aunque la gente diga emulsión, pero emulsión. Sí, es como contradictorio cuando uno trata de evitar la emulsión y proponer emulsiones. Cualquier cosilla o cualquier tecnología que podamos hacer para transportar el crudo bajando su viscosidad es una solución al problema que se plantea. O sea, no se le está pidiendo traiga una data y maneje la data y haga simulación de la data. No, es tecnología. ¿Qué tecnologías hay actuales que me ayuden a disminuir la viscosidad de un crudo? En este caso, el crudo de Castilla-Chichimene creo que es un crudo pesado. Y me ayude a llevarlo sin incrementar o comparándolo. Hagan la comparación con la nafta. Y que para nadie, ustedes ponen allí el costo de transporte de Castilla-Chichimene, yo creo que hay hasta paper ya escrito sobre eso. Y eso. Y eso sería el marco teórico, no un marco teórico de 80 páginas, sino básicamente las nuevas tecnologías que han surgido para disminuir la viscosidad en el transporte crudo en superficie. Listo, ¿Sí, profe. Andrés? Bueno, Listo, profe. entonces nos vemos la semana que viene. Alejandro, que ya tiene problemas de internet, creo. Ah, bueno, está ahí. No, profe, ya. Déjame Bueno, ahorita así como... te Ahorita toca exponer la semana que viene y nos vemos entonces la otra semana. Cualquier cosilla, estoy en el chat. Bueno, profe. Gracias por estar y bueno, Gracias. nos vemos. Incluyendo registros Y me envían la hoja Excel. Voy a abrir ya la carpeta en el Drive, lo suben a ese Drive que les voy a compartir, ¿sí? Y le ponen actividad 4. Bueno, profe. Chao. Gracias. Chao, profe. Chao. Chao, profe. y determinar Ah, si profe, han sido gracias. aprobados